La riqueza de la astrología. Una de las mejores descripciones de lo que es la astrología se la escuché a nuestra querida Beatriz Leverato, en donde decía, ¿por qué hay que creer en la astrología como si fuera un acto de fe o una religión o algo así, cuando la astrología es simplemente un lenguaje? Es el lenguaje que nos ayuda a decodificar matemáticamente a nivel de la geometría de los aspectos que hacen los planetas y demás, y de la división que hacemos del cielo de los 12 signos del zodiaco, para poder hacer unos análisis y unas descripciones. Y ahí es donde pensaría yo que está la verdadera riqueza de la astrología, no considerarla ni una fe, ni un dogma, ni nada por allá extraño, sino un lenguaje que nos va a permitir navegar, como es una carta de navegación, una carta natal, navegar la estructura de la psique a nivel humano y poder sacar los mejores talentos, potencialidades y ver de qué está hecho nuestro esquema. Pues para esto vamos a amplificar el tema hoy con nuestro querido Alejandro Lodi, Beatriz Leverato, Enzo de Paola y yo, que vamos a estar aquí también con estos videos que iniciamos hoy y de aquí hasta septiembre, todos los domingos, con los invitados al Congreso Almas, en donde nos veremos en Palma de Mallorca, en persona, con un abrazo de esos bien sentidos. Pues bienvenida, querida Beatriz, bienvenido Alejandro, Enzo. Están Muchas en gracias. su casa, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, un gracias. placer, como siempre, un placer conversar con ustedes, ya lo saben, así que lo repito en público. De igual forma, muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias hoy que está presente Beatriz y Alejandro, de verdad un placer compartir con los tres. Y como habíamos comentado ya desde la semana pasada, Juan Carlos y yo, estamos en estos programas especiales rumbo a Almas, ¿no? Camino al Congreso Almas. Y hoy con la riqueza de la astrología. Yo me uno a esa expresión que hacía eso, que añadía Juan Carlos. La astrología no se trata de un dogma, no se trata tampoco de si es verdad o no es verdad, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿tú crees en la astrología? Yo digo, no, yo no creo en la astrología, yo la practico. Entonces la practico, la he estudiado y sé de qué va la astrología. No es que es cuestión de creer o no creer, sino simplemente de practicar y vivirla. Entonces, me uno a todo lo que significa, ¿no? Y lo que puede darnos hoy la riqueza de este programa, ¿no? La riqueza de la astrología también acompañada de ustedes dos, que son personas de mi alta estima y respeto en el mundo astrológico, tanto de Beatriz como de Alejandro. Y bueno, eh, escucharles sobre lo que ustedes nos quieren ofrecer en relación a la riqueza astrológica. Bien. No sé, Ale, si empiezo yo, ¿querés empezar vos? ¿Cómo te sentís más cómoda? No, puedo tomar algo y después te cedo el lugar. Está bueno lo que comentaban ustedes y lo que decía Juan Carlos, esa frase de no creo en la astrología, ¿no? Es muy común. No. Y en general la gente que opina es porque no se ha comprometido en aprender este lenguaje, ¿no? Como siempre yo digo, no, nadie dice no creo en el ruso, uno dice no comprendo el ruso. Ese es un ejemplo muy gráfico. Y lamentablemente mucha gente todavía cree que son los horóscopos la astrología y claramente a todos los leoninos, a todos los virginianos no nos va a estar pasando lo mismo. Eso, como la frase de una de las tantas escenas magníficas del Padrino, Ale, que es experto en esas películas, ofendes mi inteligencia, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en los horóscopos? Es de gente tonta, es una pavada. Y hoy todavía me llama la atención que eso sea lo más popular de la astrología, como si hubiera una cosa rara de banalizar a nivel demasiado tonto un lenguaje que es de una riqueza y de un poder que yo no conozco otro lenguaje. Bueno, el tarot anda cerca, pero con esa potencia, casi parece, no nos vamos a poner paranoicos, ¿no? Pero como si hubiera algo que a propósito intenta ridiculizar la astrología, porque es muy llamativa la distancia entre lo masivo, que son los tontos horóscopos, a lo que uno empieza a descubrir como viaje de sanación cuando empieza a entender algo de este lenguaje maravilloso. Y
ahora voy a comentar algo ya para darte pie, Ale, que estuvimos conversando anoche un poco, que este lenguaje incluye una forma de comprender la vida que es dinámica, en movimiento. Uno tiene una tendencia a creer que uno es una persona siempre igual, fiel a sí misma y digna. La astrología, Ale, anoche lo conversábamos, es algo que nos propone descubrir que somos seres en desenvolvimiento, en descubrimiento, y que es fundamental en ese autodescubrirnos lo que nos sucede por destino, o sea, las escenas de vida, las personas que aparecen en nuestra vida, forman parte de eso que decimos que soy. Entonces, todas estas sabidurías de la astrología, todas estas formas de comprender el mundo son como un rompedero de cabeza para nuestra forma más tradicional de ser educados, de haber entendido lo que es la vida de una persona, ¿no? Ale, habíamos conversado algo de eso. Sí, 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 sí. Sí, claro, bueno, esta imagen de lo que soy, lo que profundamente soy, como un descubrimiento, antes que como una certeza ya definida con la cual debo ser fiel, ¿eh? Es realmente un salto perceptivo, una revolución perceptiva respecto a la comprensión de quién soy. Uno cree que es la imagen que tiene de sí mismo, la que inculcaron los padres, la que inculcó la cultura, la imagen con la cual se reveló a lo que pretendieron inculcarle los padres a la cultura, y ninguna de esas imágenes, ninguna imagen es capaz de contener la riqueza de lo que soy. La carta natal es una fuente constante de significado acerca de uno mismo que revela información a medida que desarrollamos mayor sensibilidad de conciencia. Como fuente no se agota nunca en su capacidad de brindar significado respecto a quién soy. Es decir, hasta el último instante de nuestra vida, hasta el último suspiro, vamos a estar asombrándonos, descubriendo nuevas dimensiones de lo que soy. Con lo cual, para poner un poco, a lo mejor una nota más humorística en esto, para que no sea para que no parezca académico, en realidad la carta natal nos interroga y yo siento que la carta natal constantemente me está diciendo quién sos vos o quién eres tú para pretender saber quién eres. ¿Cómo tenés el coraje de decir que ya sabés quién soy? Pero la carta natal nos dice, pero no te da vergüenza decir esto. Es totalmente al revés de lo que se valora socialmente, ¿no? Yo sé lo que quiero, siempre soy igual, decís, qué desastre, al revés de lo que la naturaleza, que aparte todo el tiempo la naturaleza te muestra que todo está mutando, que todo es, ¿no?, en circularidad, que todo rota, como un ser humano pretende ser siempre fijo, siempre igual a lo que fue hace 20 años, ¿no? Es al revés de lo que la naturaleza nos muestra. Y hay frases hechas. Aquí hay algo de orgulloso narcisismo que se cuela cotidianamente en nosotros, en donde ante una situación de conflicto uno dice, yo sé muy bien que soy, a mí no me vas a decir, yo me conozco, yo sé muy bien quién soy. Bueno, a poco de profundizar en la meditación de la astrología de nuestra carta natal, tendría que comenzar a darnos vergüenza descubrirnos diciendo, yo sé muy bien que soy, quién soy. Porque cada hecho de destino, cada circunstancia que vivimos, cada nueva relación que se abre en nuestra vida, potencialmente abre una nueva información acerca de quién soy, una desconocida información acerca de quién soy. Con lo cual, si yo me abroquelo en la convicción de que ya sé quién soy, voy a perderme la oportunidad de descubrir en cada hecho de destino, en cada relación, nuevas dimensiones de lo que soy, ¿no? Y eso tiene costo. Yo creo, rechazar las propuestas del destino no es gratuito. Genera un costo que redunda en cristalización. La cristalización, sabemos, pensemos en nuestras articulaciones corporales cristalizadas. Eso genera lesiones, genera un sufrimiento innecesario. Nuestras cristalizaciones generan un sufrimiento que no viene con la vida. La vida viene con dolor, pero esas son dolores autoinfligidos, ¿no?
Bueno, dejemos de No hablar como solamente, pastores y pasemos un poco la pelota. y no solamente cristalización. Tú has desarrollado en todas tus charlas el concepto de polaridad y polarización. Cuando creemos tener el control de la vida y nos definimos en una sola pieza, nos volvemos dogmáticos y polarizados a un extremo tal que no dejamos que lo nuevo entre. Y yo creo que el lenguaje de la astrología es lo que nos permite humildemente, frente a la vida, que la vida siempre sabe más, decir, vida, ¿qué es lo que te propones conmigo? Y no al revés, porque todo el tiempo creo que todas las herramientas que tengo a mi alcance es para proponer a mi ego desenvolverse, ser el centro del universo, el narcisismo más extremo, y la astrología con sus tránsitos, sus progresiones, y cuando llega un planeta transpersonal que toca al sol, a la luna, no nos queda más que decir, realmente me entrego, humildemente recibo la nueva enseñanza que me trae el destino con esta nueva relación, con este nuevo trabajo, con este nuevo acontecimiento que acaba de suceder, que no me lo esperaba, y que en lugar de ser una fuente de angustia e inseguridad, deberíamos aprender a percibir que eso nuevo que nos trae el destino, que eso que aparentemente es una tragedia, es una invitación a algo que no tengo conocido y que seguramente si abro las puertas a ello, encuentro lo que la vida se proponía conmigo. Y yo sumaría brevemente, ese hecho no es que no es cierto que es doloroso y trágico. Ese hecho que ha ocurrido, que es objetivamente doloroso y hasta trágico, al mismo tiempo también es fuente de un desafío creativo. Claro. No es una cosa o la otra, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más difícil de aceptar. Sí. También es un hecho, una oportunidad de despliegue creativo. Y pensaba en todo esto que estamos conversando, la importancia de bien entender lo que sería lo que llamamos el ego, la personalidad, ¿no? Porque no es algo malo, sino es algo que tiene que estar todo el tiempo flexible, receptivo, con mucha vitalidad y confianza, pero no confianza en sus planes, sino en lo que va sucediendo. Hay una frase que yo utilizo mucho en las clases que es, si quieres escuchar la risa de Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Como que uno califica que algo es malo, negativo, que es una desgracia, cuando no coincide con lo planeado, con lo que el chiquitito yo había creído que tenía que sucederle. Entonces, la necesidad de una personalidad vital, fuerte, pero con mucha flexibilidad para ir recibiendo todos esos planes que no salieron de uno mismo, ¿no? Es bastante obvio que tendría que ser así, pero es la fuente de todas nuestras desgracias, ¿no? Como yo esto no quería que sucediera, la paso mal, es una desgracia, es todo terrible. El yo como fuente de conciencia, de receptividad, pero no de imposición a que pase lo que yo planeé. Es ahí algo interesante para meditar. Claro, Hay algo, perdón, Juan Carlos, lo que pasa allí es que cuando hablamos del ego, el ego, recordemos que el ego fabrica una serie de situaciones, ¿no? Que de alguna manera quiere que ocurran así. Cuando nos olvidamos de que la vida va cambiando en función también de las motivaciones, no son las mismas motivaciones de una persona de 20 años que cuando ya tiene 40 años. Entonces, hablar de que nosotros nos mantenemos siempre en la misma línea todo el tiempo o toda la vida es una gran falsedad. Una de las grandes riquezas precisamente de la vida es poder tener diferentes motivaciones en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Y ahí es donde el ego sufre, ¿no? El ego como esa partecita, como decía Beatriz, esa partecita que quiere tener todo controlado, todo dominado, pero el self, que es esa parte mucho más especial, mucho más, digamos, mucho más profunda, ¿no? Mucho más abstracta, nos dice, mira, el camino no es por aquí. En realidad, si sigues por allí, vas a seguir repitiendo la tragedia, vas a seguir fabricando el dolor. Termina de aceptar que el rumbo en este momento ya está cambiando y ahí es donde el self te está acompañando, pero nos empeñamos muchas veces
desde ese ego, ¿no? A continuar un proceso, un propósito que suponemos que es el indicado, que es el mejor o el que nos han hecho creer, porque muchas cosas nos las han hecho creer y no es que sean así. Total. Eh, eh, en la astrología medieval se dice, por ejemplo, que el ascendente está regido por el timón, que el timón es Mercurio, ¿sí? Y Mercurio muestra precisamente ese grado de flexibilidad que mencionas, Enzo, Beatriz y Alejandro, de una necesidad de estar más en la disponibilidad maleable. Recordemos que Mercurio rige signos mutables como es Virgo y Géminis, y es en la capacidad en que yo esté disponible y dispuesto a lo que va viniendo para ir moviendo el timón según las situaciones que van generándose. Este sería un timón mercurial no polarizado con Neptuno, sino en una muy buena polaridad con Neptuno, ¿no? Porque si ese timón mercurial estuviera polarizado con Neptuno, se le ocurriría pretender dominar las corrientes marítimas. Claro. Y los vientos. Y los vientos. El Mercurio no polarizado con Neptuno, el timón no polarizado con las corrientes del mar, sabe que el buen puerto, la dirección oportuna, tiene que ver con saber acompañar las corrientes del mar. Que mi propio rumbo y las corrientes de lo que me excede sepan alinearse. Ese es un arte sublime, es un arte, yo diría, místico. Y quiero decir, distingo místico de religioso, que es como distinguir arte y dogma, ¿no? El religioso, el sacerdote, diríamos, a diferencia del místico, diría, yo ya sé lo que pretende Dios que hagas con el timón. Sigue este instructivo, sigue este protocolo, no dudes, sométete a él y te conducirás a buen puerto. Bueno, tarde o temprano sobrevendrá una crisis de fe, es decir, un naufragio, si pretendo eso. Al místico no se le ocurre pretender lo que sabe Dios, el plan del gran arquitecto que ya tiene todo establecido, sino que el místico sugiere, está muy atento a lo que indica el presente, está muy atento a lo que indica en este momento la corriente marina y los vientos. Y diría, eso es una carta natal, es una carta de navegación, de allí viene la palabra carta o mapa para ese diseño del cielo en el momento que nacemos. Carta o mapa, como carta o mapa de navegación, es un mapa que nos acompaña en una deriva para conducirnos a buen puerto, sabiendo que ese buen puerto no es exactamente el que imaginamos. Cuando salimos del puerto seguro, pretendíamos dirigirnos a determinado puerto. Bueno, en el transcurso del viaje se va a poner de manifiesto que el buen puerto era otro. Sí, incluso esta imagen de la carta, ¿no? Como por ahí un astrólogo te puede leer cómo van a estar los vientos, qué tipo de mareas, o qué accidentes geográficos me voy a cruzar en ese andar hacia cierto puerto. Pero después también hay algo como de poder ver el mapa, no es lo mismo que estar viviendo el tránsito en ese territorio, ¿no? Porque por ahí con un viento en contra alguien se empeña en ir igual y solo va a ir para atrás. Alguien con más receptividad, con más capacidad de ir respondiendo a lo que sucede, va a ir, ¿no? No me acuerdo la terminología, creo que era derivando, yendo de costado a costado. La única forma de ir viento en contra es ir andando en diagonal, ¿no? Y eso puede parecer una demora, un inconveniente, y sin embargo, muchas veces es la única forma de seguir andando en la vida, ¿no? Y se destaca mucho esto de lo receptivo de la conciencia, lo femenino, ¿no? Yo quiero ir hacia allá, yo tengo esa voluntad, pero después los vientos, los mares y las circunstancias van a obligarme a que yo vaya como virando de un lado hacia el otro. Fíjese como siempre lo flexible, lo móvil, lo que no quiere imponer su propósito, es fundamental
en la vida y en la lectura de una carta natal, porque el astrólogo te puede ir indicando un montón de cosas, pero después la persona es la que va a tener esas herramientas para ver cómo las va manejando según las circunstancias que fueron sucediendo en ese momento. O sea, Beatriz, el mapa no es el territorio. Eso, no Claro. me sabía la frase, es así, El tal mapa cual. no es el territorio, claro. Y además no sé si ustedes opinan que uno de los vicios, ¿no? Porque eso es un vicio, ¿no? En astrología, eso de que yo soy Escorpio. Se ríe Alejandro. Yo soy Escorpio, yo soy Cáncer, o sea, el yo soy es como tú decías, es como muy narcisista, ¿no? Como muy también, quizás muy arrogante también creer que somos determinantemente de un signo, porque es que con la riqueza de la carta, con la riqueza de un mapa, ¿cómo podemos simplemente limitarnos a hablar de una sola caracterología dentro de ese gran mapa? Porque es por eso hablo de los grandes vicios, ¿no? De la astrología. El decir, yo soy Géminis, no, somos. Yo soy varias partes en mí, ¿no? Yo tengo varias partes dentro de mí, porque incluso también ocurre en lo que es los fragmentos de la misma personalidad. Yo no puedo decir, hola, soy Enzo, no, somos Enzo. hay varias partes de Enzo dentro de mí. Entonces, es muy similar cuando utilizamos el lenguaje con la descripción del mapa. Somos una multitud, ¿no? Ahora me hiciste, si tenemos permiso para ponernos un poquito técnicos, quería ir a algo que seguramente el especialista es Juan Carlos, que lo va a saber desarrollar mucho mejor que yo. Pero yo estoy Sol en Escorpio porque nací en noviembre o a finales de octubre, por una técnica que se llama Sol progresado. Uno dice, soy de Escorpio porque tengo el Sol en Escorpio. Claro. Por una técnica que se llama Sol progresado, de la que es especialista aquí el amigo Juan Carlos, yo puedo hacer como astrólogo la predicción que en algún momento de los primeros 30 años de vida, de acuerdo a cuál sea tu grado zodiacal escorpiano, ese Sol en Escorpio va a estar en oportunidad de florecer a Sagitario. No te podés quedar conforme con ser Sol en Escorpio. Asumir que soy Sol en Escorpio va a implicar que en algún momento esa conciencia está en condiciones de florecer a una dimensión nueva, la sagitariana. Y 30 años después de ese momento estará en condiciones de florecer una nueva condición, la capricorniana. Eso es una maravilla. A mí siempre uso mucho esa imagen porque tiene mucho que ver con la de el capullo abriendo hilera de pétalos, ¿no es cierto? Tú eres especialista en esto. ¿Apliqué bien la técnica, Juan Carlos? Pero súper bien. Y uniendo tanto lo que dice Beatriz, Enzo y tú, Beatriz primero nos dice que en esa navegación está la capacidad femenina, yin, de recibir lo que está sucediendo alrededor, pero la capacidad masculina, yang, de definir qué quiero y hacia dónde voy. Los dos, y la astrología es una ciencia de luz, y lo primero que tenemos de luz es el sol y la luna, representantes de lo femenino y lo masculino, que curiosamente desde la Tierra tienen el mismo tamaño, y por eso se hacen eclipses, y por eso también de ese mismo tamaño de los eclipses es una invitación que el cielo nos hace de tener tanto de lo femenino como tanto de lo masculino siempre activos y presentes. Es decir, tengo que tener la capacidad de responder femenina, de estar viendo empáticamente mi entorno, para malearme a esas situaciones, como la capacidad de definir hacia dónde es que voy, qué es lo que quiero, en una danza constante que están haciendo este par, y que a nivel de las progresiones, por supuesto, si yo nazco como Virgo, seguramente en menos de 30 años pasaré como Libra, y en menos de 60 años pasaré como Escorpio. Entonces mi capacidad masculina va a estar mutando entre 3 signos en mi vida en general, y por supuesto la luna va a estar por 2 años y 2 meses caminando cada signo del zodiaco,
Entonces la capacidad maleable va a estar también mutando y haciendo todo un ciclo en 28 años de reconocer los 12 signos del zodiaco, de reconocer todas las funciones planetarias con las que nací, porque la luna va a estar haciendo conjunción en cualquier momento de esos 28 años a cada uno de los planetas. Y por supuesto esto lo que está diciendo es que no somos fijos, estamos en constante movimiento, en constante evolución, que necesitamos es estar prestos, disponibles. ¿Qué hay que hacer? Total. Aprovechemos que salió esta temática para recomendar a todas nuestras amigas y amigos el excelente seminario que presentó Juan Carlos en Madrid acerca de temática de Sol progresado. Te digo que después de verlo tuve que ir a mi propia carta porque había cosas que no recordaba acerca de la importancia del movimiento del Sol por progresión en mi vida. Así que te agradezco y recomiendo ese seminario. Acordate, Ale, que los dos somos de Libra a esta altura. Leo quedó muy atrás ya. Somos dos hermosos librianos a esta altura, obvio. Hoy domingo voy al horóscopo del diario y me fijo en Libra, ya no me fijo. No, mirá el horóscopo del diario para reírte, claramente. Claro. Oye, fíjate qué interesante esto que estamos hablando de la progresión del Sol, porque ahí nos hace recordar cómo, dependiendo de la época, de la etapa, es la motivación, ¿no? Fíjense que la progresión solar, cuando cambia de elementos, no es lo mismo. Yo soy Escorpio, pero Escorpio del grado y medio, o sea, 24 de octubre, tengo el Sol en grado y medio. Yo todavía ahora tengo mi Sol progresado en Sagitario. Entonces, ¿qué ocurre? Mis motivaciones cambiaron completamente, pero del cielo a la tierra, mientras viví los primeros 28 años, mis primeros 28 años de vida con ese movimiento del Sol Escorpio. Cuando pasa el Sol a Sagitario, las motivaciones han sido completamente, y son, las que se mantienen todavía, son completamente diferentes a aquel preludio, aquel momento o aquel periodo, ¿no? de esa vivencia del Sol en agua. Entonces, aquí podemos comprender bien el tema de nuestras motivaciones actuales y la comparación de las motivaciones anteriores. ¿Qué tanto te sentías o cómo viviste ese proceso en el elemento agua, ¿no? De tu Sol agua? ¿Cómo lo estás viviendo ahora con tu Sol fuego? En el caso de ustedes, ¿cómo han sido esas motivaciones? Mientras tuvo ese Sol Leo, ¿no? En fuego, luego pasó a tierra, ahora está en aire, ¿no? Ahora están en motivaciones aéreas, motivaciones librianas. O sea, ¿cómo se van sintiendo esas motivaciones en esos periodos, en estos periodos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy también accionando, ¿no? ante la vida? ¿Cómo estoy tomando la vida en este momento? Sí, claro. Sí, lo mismo cuando pasa de casa, ¿no? Que sí. Hasta puede servir para, si uno tiene duda de la hora de nacimiento, puede ser una técnica de rectificación, ¿no? Ajustar las cúspides de acuerdo a la sensación del Sol progresando por casa. Sí, muy bien. Es interesante lo que comentaba Censo, que los que han nacido con grado 1, grado 2 de un signo, o grado 28, grado 29 del signo que se está terminando, pasan progresivamente, el Sol progresado pasa al otro signo muy cercana a la revolución saturnina, ¿no? Como que está bueno investigar estos dos mapas, ¿no? Si no habrá algo de ese Sol que también es muy fuerte, la figura de Saturno, cómo reorganiza esa estructura saturnina, ¿no? Cuando uno empieza a mezclar mapas, se empiezan a armar unas combinaciones muy ricas. Eso me parece interesante, porque Ale, también vos sos de 2 grados de Leo. Vos, Juan Carlos, ¿qué grado de Virgo sos? 10 de Virgo. No, nosotros no somos esa estructura con Saturno importante en las progresiones. Y todo siempre es movimiento, todo siempre es combinación de relojes que van marcando determinados horarios. Y de hecho, bueno, una de las charlas que vamos a hacer en el Congreso tiene que ver con ciclos de vida, que tiene que ver con este libro que sacamos hace unos meses con Ale, ¿no? También saber la edad de alguien. No es que a todos nos va a pasar lo mismo, pero todos vamos a estar en una zona del territorio que puede ser con curva, que puede ser para ir más velozmente, ¿no? Esto de saber las edades y qué clima general de vida o de apetencias de conciencia uno va teniendo, también me parece, ya sabes si llega un consultante de 42 años, ya sabes que está como en una revolución de vida. Me parece también, hay tanta información, la astrología es tan rica que uno todavía no puede creer que la gente
mucha aún crea que es algo tonto, ¿no? Es una potencia que tiene este lenguaje. Al- Y es que el solo nombre de horóscopo que se ha prostituido tanto, pero que es tan hermoso que representa horóscopo, el estudio copó del horus del tiempo, es un calendario. Cómo día a día estamos mirando los calendarios y decimos que el solsticio, que en España, que San Juan, que diciembre, que el solsticio de invierno, que Navidad, que, bueno, estamos constantemente en referencia a esos calendarios y no poder observar el calendario individual y propio, que es el horóscopo propio, que es el que me está diciendo en mi calendario personal e individual cómo están mis ciclos. Que me está llegando un retorno de Saturno. En lugar de irme a encerrar en un cuarto para evitar que me caiga algo encima y me muera, ¿por qué no tener la capacidad de decir, qué interesante, voy a estar más centrado, más silencioso, de pronto delimitando territorios, pudiendo decir no a muchas cosas para decirme sí internamente en el alma a mí mismo, y poder ver en ese calendario individual que el camino se pone de una forma para estar más dispuesto a ello. Y este tema de las edades en correspondencia con los ciclos astrológicos contribuye mucho a no tornar la astrología en una creencia, sino en una evidencia perceptiva. Las estaciones de la vida, de acuerdo a las edades, es tan obvia como las estaciones de la naturaleza. No hay que creer en la primavera, no hay que creer en el verano. Simplemente hay que vivirlo, es una evidencia perceptiva, ¿no? Y las estaciones de la vida tienen esa evidencia. No solo psicológica, emocionalmente, sino corporalmente, sobre todo físicamente, y por lo tanto con resonancia en lo emocional y en lo espiritual. También son estaciones del viaje espiritual. Es un punto, y aparte nos une a todos. Cuando uno enfoca las regularidades de las estaciones de la vida con los ciclos astrológicos, la astrología deja de estar al servicio de cómo somos los escorpianos, cómo somos los leoninos, y la astrología nos habla de una vivencia existencial universal, todos a los 28 años, así como todos fuimos gestados durante 9 meses, todos, no importa tu carta natal, no importa tu sol, no importa tu luna, todos a los 28 años atravesamos la misma estación de vida, y a los 56, 58, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que aparece una riqueza aquí de la astrología, que disuelve la excitación por mi diferencia singular y nos permite reconocernos en una naturaleza humana, común. Todos participamos de una misma experiencia, la de ser humanos. Y fíjate que cuando baja esa cosa de, no sabes lo que me está pasando a mí, viste que te lo dicen tantas veces, empezar a comprender que a los 28 años todo el mundo atravesó esa crisis de madurez, es un cachetazo para el ego, pero es una calma, ¿no? Cuando uno afloja eso de la importancia de mi sufrimiento y se entrega a esa comprensión de somos todos en este viaje, para mí es de mucho alivio, ¿no? El ego termina generando mucho sufrimiento, me parece. Sí. Bueno, agregando detalles que estaban conversando, fíjate, Juan Carlos, cuando tú hablabas del tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo también sobre los ciclos, que es maravilloso. Para mí es una de las herramientas fundamentales de la astrología, la ciclicidad. La ciclicidad. Y en el caso del horóscopo, otra vez volvemos a esta terminología. Fíjense que hasta mal empleada, hasta mal comprendida, porque realmente las primeras palabras o conceptos de horóscopo era uroscopía, que significaba el movimiento de la hora, movimiento horario. Entonces, más bien se basa en identificar la hora del nacimiento para poder entonces levantar un mapa. Por eso muchos libros antiguos hablan del horóscopo del nativo. Fíjense que hablan horóscopo del nativo, porque en realidad era el movimiento de la hora del nacimiento en función al cielo como estaba en el momento que nació.
Fíjense cómo se ha empleado y se ha utilizado mal la palabra horóscopo en nuestros días y cómo se ha también llevado a una comercialización, ¿no? A un punto comercial, a basarlo también de esa manera comercial para vender una astrología populacha, ¿no? Una quizás astrología muy popular, ¿no? Pero si nos centramos en la profundidad del nombre de horoscopía, ¿no? Es el movimiento de la hora. Y ahí está también el proceso de de lo que es la ciclicidad, la famosa rueda cíclica, que yo recuerdo, Beatriz, haber leído hace muchos años un libro tuyo que me gustó mucho, que es Cada 7 años, creo que se llama este libro, que habla de los ciclos, de 7 años, habla que son unos ciclos espectaculares basados también en los movimientos de Urano. Sí, señor. Y toda esta ciclicidad, el ciclo de Saturno, los medios retornos o semi-retornos de Saturno, los semi-retornos de Urano, los cuadrantes de Urano, los retornos de Júpiter. O sea, ahí tenemos una gran riqueza cuando exploramos una carta natal y como decían ustedes, independientemente del signo que seamos, independientemente del ascendente que seamos, de la configuración de la carta, todos nosotros estamos expuestos a vivir estos ciclos, que los viviremos con resultados posiblemente diferentes, pero el ciclo es el mismo. O sea, a los 29, cerca de mis 29 años, mi primer retorno de Saturno. Hacia mis 58 años, mi segundo retorno de Saturno. O sea, eso está allí. O sea, si estoy en esta tierra, lo voy a vivir de esa manera. Es un reloj. Sí, y con toda impunidad podríamos establecer una conspiración ahora, nosotros mismos, sin que se entere nadie, y inaugurar un nuevo significado de la palabra horóscopo, una nueva metáfora acerca de horóscopo, y decir que tiene mucho más que ver con la sabiduría del tiempo. El tiempo no es algo arbitrario, encierra una sabiduría si tenemos la sensibilidad para percibirla. Y el horóscopo es eso. La carta natal es eso, la sabiduría del tiempo. Y hay un tema que en esa sabiduría, cuando encuentro un esquema que es útil a toda la humanidad, nos sirve para algo que mencionó ahora Beatriz, que es que cuando sufrimos y tenemos un dolor por algo, creemos que somos únicos en ese dolor y que como somos únicos, además nos da vergüenza nombrarlo, por un lado, nombrar nuestro dolor, nombrar que es que mi matrimonio está en crisis, ¿cómo se lo va a nombrar a mi gente alrededor? Cuando puedo ver que hay unos parámetros que si seguramente salí de mi casa a los 21 años, por decir algo, entonces mi psique está estructurada para que a los 21 años de matrimonio entre en una crisis para salir, así como salí de mi núcleo materno, voy a salir y seguramente entra en una nueva situación. Es decir, comprender que hay un esquema nos permite también saber que el dolor que estoy viviendo o ese sufrimiento no es único, no es para ocultar porque me da pena de que la gente afuera no está sufriendo y yo sí, entonces lo oculto, sino que me doy cuenta que si hay esquemas, hay gente que incluso sufre mucho más por en esos mismos esquemas y eso me permite liberar el dolor y poder socializarlo, intercambiarlo y tener un proceso de sanación enorme. Bueno, sí, una de las pesadillas del ego es su dependencia a la comparación, ¿no? Y la comparación es una pesadilla, ¿no? No hay ninguna tradición espiritual que recomiende andar comparándose con otro para saber quién es uno, ¿no? Pero pensá en lo valioso de compartir el dolor, ¿no? Y me hiciste acordar a los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? De gente abusada, que lo que hacen es ir y contar lo que les pasa, que por ahí no es algo digno, no es algo que me ponga orgulloso, ¿no? Teníamos que tener grupos de humanos sufrientes. Hagamos grupos de humanos sufrientes, que es todos, ¿no? Está tan valorado que yo soy exitoso, que a mí no sé qué, y el Instagram siempre mostrando todo lo bello,
y toda esa parte sufriente, si uno la pudiera compartir más, iríamos avanzando en ese dolor, en una cosa más amorosa con nosotros. Por suerte, vea, en nuestro gremio no se ven muchas personas que se pongan como ejemplo de evolución y que impartan a los demás instrucciones de cómo deben vivir, ¿no? ¿Está siendo sarcástico o qué pasó? No, pero Mira, No, yo no sé si lo sugiero, dice yo de sugiero crear, yo sugiero crear HA, Humanos Anónimos. Para... Ah, bien. Vamos a hacer grupos de Zoom. Sí, Humanos Anónimos, así, sin títulos, sin nada, o sea, humano como somos, ven y expon tu situación. Humanidad, está buena, claro. Humanidad, así, tal cual. Sin nombre, sin nada, así, como los grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, donde, ¿saben que yo, en Venezuela me tocó afortunadamente pertenecer a la Organización de Alcohólicos Anónimos de Venezuela como lo que se llamaba los que acompañamos, los que acompañamos de manera sobria, ¿no? Los sobrios. Son profesionales que forman parte de la corporación y me tocó ser presidente por muchos años de esa corporación en Venezuela. Fue, digo, afortunado porque aprendí muchísimo de ellos, aprendí un montón. Y una de las cosas que aprendí es que toda persona que está expuesta bajo una enfermedad, llámese de drogas, llámese de alcohol, porque son enfermedades, tenemos que también siempre decir esto, son personas enfermas, no son personas que tienen un vicio, ¿ok? Y una de las cosas que aprendí es cómo ponerse sobrios frente al ego. Ser sobrio, la sobriedad es ante el ego, no necesariamente, no solamente con la bebida, sino que, porque fíjate una cosa, Juan Carlos, había un dato que ellos hablaban que era interesante, decía, hay muchos de nuestros compañeros que están sobrios porque no toman ya, pero siguen borrachos del ego, están borrachos de soberbia. Yo me quedaba, yo decía, wow, Eso me gustó. interesante. La borrachera Humanos seca le anónimos. llamaban, borrachera seca, vea, le llamaban. Humanos anónimos, hay que estar sobrios de Humanos anónimos, venga, sí. Oh, está bueno eso, porque también el compartir el dolor sin que pase a ser protagonista, es mi dolor. Y hay algo del humor, del no tomarse tan en serio, en donde el ego, vete a dormir un rato, ¿no? Me parece que no tomarnos tan en serio y empezar a compartir esto no desde un lugar dramático, sino de lo que a mí me pasa, capaz te sirve para que vos, ¿no? Me acompañes y te acompañes en lo que te da dolor. El ego, el exceso de ego es el que para mí más causa dolor y apegos y borracheras y todo eso, total. Como Juan Por eso, Carlos, como Juan Carlos en Madrid con el pollo. ¿Qué le pasó? Esa no sabemos. No. esta es la parte interesante de la conversación. Acá salen los trapitos al sol. Muy bien. Como ven, está diciendo, tomarse la cosa con humor, pues Juan Carlos es experto, lo hace muy bien y cuenta su vida con un humor fantástico y uno, bueno, queda así como embriagado con él, ¿no? Eso bueno, después se lo contaremos en Petit Comité a ustedes. Persona. Sí, el humor es fundamental para el ego, me parece. Totalmente. Y siguiendo la línea que me pareció muy importante, el sarcasmo que puso Alejandro sobre la mesa, porque es que el tema de creernos, además, con el consejo adecuado, que nosotros como astrólogos de pronto te vamos a dar las pautas de interpretación para que tengas una vida feliz y goces de plena salud y bienestar y dinero. Sí, Juan Carlos, disculpa. Amor también. Y el consultante lo pide. Generalmente quien nos consulta nos pide eso, con lo cual es casi como una trampa que queda tendida, de la cual tenemos que estar muy alerta, ¿no? Totalmente. Bueno, sobriedad de ego también para el astrólogo. Claro. Principalmente, diría yo, o sea, yo creo que si ya uno va a trabajar a nivel terapéutico, uno de los valores blandos más importantes para tener en referencia es la humildad.
sin humildad no se puede entrar en estos mundos, porque si no, de lo contrario vamos a querer ser astrólogos para que poder decir el número de la lotería que te vas a ganar, para decir hasta el día de la muerte, que es tan absurdo, que lo he escuchado en estos círculos también, ¿sí? También yo. Sí, y eso es la humildad de poder decir es que yo soy un simple intérprete, un simple humano, un simple artista Claro. que está tratando y que no te va a dar la solución ni la técnica específica a una situación, te va a contar un poco en qué va tu camino, en qué está tu ruta de navegación en este instante y cómo vas, pero que te dé soluciones, pues. Acompañamos, Juan Carlos, lo que siempre decimos, somos acompañantes, nosotros acompañamos. Igualmente como los terapeutas acompañamos al proceso de la persona, pero el proceso lo vive la persona, no lo puedes vivir tú por la persona, porque hay personas que pretenden eso, como que resuélveme tú mi problema, y tú dices, no, o sea, estás muy equivocada o equivocado con el concepto de lo que es una terapia. Una terapia prácticamente lo que se basa es que a quien tú recurres como ayuda te va a suministrar unas pautas, pero quien hace ese trabajo eres tú y seguirás siempre siendo tú. Entonces nos encontramos con personas que nos creen que tenemos la varita de Harry Potter. O sea, como, o sea, toma, o sea, el amor de tu vida, toma, pin, la fortuna de tu vida, toma, pan. O sea, no tenemos y ni nadie tiene ese poder. El poder siempre va a yacer realmente en cada uno de nosotros si estamos disponibles para ello. Es interesante porque tiene que ver con la polaridad Júpiter-Neptuno, ¿no? Yo estoy aprovechando para traer temas de mi presentación en Mallorca que tienen mucho que ver con Mercurio-Júpiter, Mercurio-Neptuno y demás, ¿no? El carácter de guía, ¿no? Hay una polaridad Júpiter-Neptuno en la cualidad de guía, que también puede polarizarse. La guía a la que hacía referencia es la guía más propia del místico en el camino espiritual, que acompaña tu proceso sin interferir en él, sin impedirte que tú descubras la esencia del proceso que estás haciendo. Quizás en la guía más religiosa, en el sacerdote, cuando acudimos a un sacerdote, estamos esperando que nos diga qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo, perdón por la profanación, yo creo que el sacerdote pisa el palito y, avalado por una sagrada escritura, dice, aquí tengo la información acerca de qué quiere Dios que hagas. Y eso cierra, es una guía, si se quiere, hasta suena más saturnina que jupiteriana, es más parecida a una autoridad. En realidad ese guía jupiteriano que es el sacerdote interpreta a un Dios Padre, que es mucho más parecido a Saturno que a un Júpiter, y a corto plazo puede aplacar la angustia del dolor, pero no permite desplegar la riqueza del camino. Yendo al ejemplo que estabas poniendo, la voluntad puede darte un resultado inmediato respecto al tratamiento de una adicción. Puede ser efectiva para controlar tu adicción un fin de semana, si eres persistente un mes, pero si está basada en la voluntad, en algún momento la adicción va a prevalecer sobre la voluntad. Va a mostrar que la voluntad es insuficiente. La palabra de otro para refugiarme en él como guía en mi proceso, en algún momento va, aunque a corto plazo efectiva, en algún momento se va a mostrar insuficiente. Y no está ni bien ni mal hacer una cosa u otra, pero creo que tenemos el deber, la obligación casi, de mostrar estas diferencias, de discriminar estos dos caminos, porque son dos caminos completamente distintos. Y yo me sentiría muy mal recomendando, me sentiría muy deshonesto conmigo mismo, recomendando el camino del instructivo, de transformar
la astrología en un texto sagrado, y transformarme yo mismo en un sumo sacerdote que interpreta lo que ese texto, lo que esa carta dice que debes ser. En fin. No, Uy, qué profundo. dale, dale. No, es que es profundísimo el tema porque tal vez saliendo de la era de Piscis, en donde estamos buscando un gurú, un líder, un maestro, alguien que me dé esa voluntad, esa voz, para no tener que pensar y vérmelas con mis propias decisiones, sino poder decir, es que es el líder el que está mandando esto, es que es mi terapeuta, es el sacerdote o es el astrólogo el que está mandando esto, y entonces lo sigo y así apago la angustia que me genera un proceso de individuación, porque simplemente estoy siguiendo al líder. Y ahora que entramos más en una era más acuarioleo, que está diciendo, es que tú eres el líder del proceso. Tú recibes información, la compilas y llegas a unas conclusiones individuales, no porque alguien lo dijo, no porque hay un dogma o un escrito o una ciencia, sino porque tú en tu conciencia sientes que es tu propio camino el que debes empezar a seguir. ¿Sí? Eso es salirse de la imagen de que voy al psicólogo o al terapéutica o al sacerdote a que me dé un norte, recibo una información y la aplico en mí y hago un proceso de individuación en donde no es la voluntad que, como bien lo mencionas, apaga el tomar o no tomar, el alcoholismo o no alcoholismo frente a un tema, porque lo comprendí del terapeuta y así lo sigo, sino es porque internamente gesté una conciencia al respecto, que ya no importa si la voluntad flaquea, porque ya tengo una conciencia en el tema. No, y también es romper con ese paradigma de la perfecta obediencia, ¿no? Porque la perfecta obediencia siempre la hemos aprendido de los padres. Entonces, cuando eres el perfecto obediente, que todo tienes que cumplir, que todo tienes que seguir, después vas a buscar patrones posteriores en tu adultez, sea bien con un asesor, sea bien con un, llámese astrólogo, astróloga, terapeuta, psicóloga, psicólogo, o sea, vamos a buscar siempre como que el sustituto, ¿no? De esa madre o ese padre a quien escuchar, a quien seguir y cumplir con una perfecta obediencia. O sea, una cosa es escuchar, una cosa es tomar consejos, que es importante, una cosa es tener un respeto, ¿no? A la estructura y a lo que es el sentido, al sentido de la jerarquía, pero otra cosa es ser ciegos a la obediencia. O sea, estar cegados por la obediencia. Muchas veces hay que ser desobedientes. Hay que ser desobedientes ¿por qué? O sea, hay que ser desobedientes porque no, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir somos los seres perfectos y ustedes son los seres llenos de errores, inmortales, comunes y hediondos y pordioseros que tienen que hacernos casos? No, no, o sea, todos estamos expuestos a errores, todos nos equivocamos. Si no, imagínense, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Claro. Entonces, una de las grandes cosas, y sobre todo cuando nos ponen esas imágenes, porque a mí me lo han dicho muchas veces, oye, Enzo, tú ya no te equivocas, ¿verdad? Yo digo, me río, hago como dice Bea, ¿no? El plan se lo digo a Dios para que Dios se ría de mí. Me equivoco y me sigo equivocando y muchas veces. O sea, no es porque seamos terapeutas, psicólogos, astrólogos, lo que queramos, no es que no nos vamos a equivocar, no es que vamos a estar exentos a errores. Eso es como decir, soy médico y no me muero. Mentira, los médicos también se mueren. O sea, los abogados también van presos si se equivocan. O sea, aquí tenemos que siempre recordar, desmitificar que lo que hacemos, lo hacemos con una, como decía Juan Carlos, hay que siempre recordar la humildad con que se presta un servicio y también la dignidad de lo que se hace, sin creerse todopoderoso por aquello que en algún momento nos han dicho, nos han o sea, hecho creer también, porque estamos llenos de muchos mitos, ¿no? Yo quisiera agregar una cosita.
si nos damos cuenta de esto, tenemos la responsabilidad de liberar esta herramienta sagrada que es la astrología, de ciertos condicionamientos del inconsciente colectivo, del formateo de nuestro inconsciente, que ni que hablar los que hemos tenido formación en catolicismo, pero esto entran también las corrientes de Oriente, acá entran todas las grandes religiones institucionalizadas, que promueven una visión de Dios, por ejemplo, de la cual hay que ser siervo de Dios. Si Dios es alguien de quien debo ser siervo, es porque además de padre, ese Dios es amo. Quizás en cierto momento de la humanidad, del desarrollo evolutivo de la humanidad, esa metáfora fue apropiada. No cuestiono eso. Hoy, esa metáfora es absolutamente disfuncional con lo que percibimos. No nos es útil. Es más, distorsiona y echa a perder lo que percibimos de Dios y podemos trasladarla a la astrología y echar a perder la riqueza de la astrología que percibimos. Si creemos que debemos ser siervos de las predicciones, tiramos a la basura esta herramienta, profanamos esta herramienta sagrada que es la astrología. Y ni te cuento si sos mujer, porque sos siervo de Dios, del cura, de Dios Padre, todo masculino, ¿no? Las mujeres tenemos que remarla todavía mucho más, y encima nos han mandado al mundo de las brujas, que hay como un doble vínculo, porque son las que más se asocian a las que te van a decir, te van a predecir lo que va a pasar, ¿no? Hay como una entrega de poder a esa figura femenina oscura y que hay que aniquilar, que es, bueno, es para seguir en varios Zoom, ¿no? La figura de la mujer en la astrología o en el tarot, ni te cuento, ¿no? Como adquirimos cierto poder que no sea de sentencia. Para mí también hay todo un viaje si uno es mujer en este mundo de la astrología. Uy, qué buen punto Bueno, el que estás tocando ahí. Para otro Zoom. Esto es Para otro Zoom. para otro capítulo. Total. ¿Qué pasó? Quiero No, aquí estamos. mostrarles, La aquí presentación ahora estamos. del Congreso. No muy te bien. preocupes, Lea, no nos fuimos, estamos aquí. No, porque yo siempre creo que tengo un problema que me desconecté, ¿viste? Ahí estamos, muy bien. Aquí está Alejandro Lodi y Beatriz Leverato, ponentes de Argentina. La ponencia de Beatriz será el día viernes, el ascendente y un llamado de nuestro destino, y la ponencia de Alejandro será el día domingo, el domingo 1 de octubre, el desafío de Neptuno en la intimidad de nuestras vidas. Aparte de eso, Juan Carlos, ellos tienen un taller buenísimo, que será el día miércoles 27 de septiembre, el taller. Aquí está, miércoles 27 en la tarde, ¿no? De las 4 a las 8, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, ciclos planetarios, presentación, nudo y desenlace de nuestra existencia. ¿Qué tal? Bueno, eso es un desayuno, almuerzo y cena. Con Lodi y con Leverato, sí señor. Es la estructura que desarrollamos en el libro, que es un poco heredero de aquel libro que citaste cada 7 años, pero con las claves astrológicas mucho más explícitas y desarrolladas. Aquel libro estaba escrito para gente que no supiera astrología. Este libro está orientado, aunque no excluye a los que no saben, está orientado particularmente a los que sí manejan la herramienta astrológica. Y allí, bueno, ese libro ya está, creo, editado en España, y estaremos desarrollando un poco lo que pretendimos presentar en esa edición. Bueno, pues estas charlas son deliciosas. Yo creo que nos podríamos quedar acá todo el domingo sacando tema. Sí, si servimos alguna rica comida y algo bueno para beber también, por favor. Si no, Si no. Así
así Ha es. sido un encuentro maravilloso. Bueno, Muchas aquí, gracias. aquí lo vamos a pasar muy bien los cuatro, ¿eh? Aquí en Palma de Mallorca, ¿verdad, Juan Carlos? Va a ser ¿Verdad? un encuentro que aparte de ser un congreso que reúne una serie de profesionales maravillosos de distintas partes del mundo y gente que viene a vernos, que viene a escucharnos, que viene también a sentirnos, ¿no? De distintas partes del mundo, es una fiesta. Y fiesta vamos a tener el sábado en la noche, ¿verdad, Juan Carlos? También. Perdón, y yo el domingo siguiente tengo que dar la Pero en la presentación. tarde, en la tarde, en la tarde, en la tarde. Lo tienes en la tarde, así que No, no no te se hace preocupes. eso no se hace. En la tarde, lo tienes en la tarde. Tienes mucho tiempo para recuperarte bien. ¿Verdad? Muchas gracias, querido Alejandro, querida Beatriz, Enzo de Muchísimas Paola. gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Nos vemos Muchas el gracias. próximo Un domingo. placer. ¿Quiénes ¿Sí? siguen el próximo domingo, Enzo? Ay, me agarraste aquí desprevenido. No tengo aquí la lista. Ya lo diremos. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Buena forma de salir Es una del momento. sorpresa. Beatriz, eso. Muy bien. Gracias, un Jordi, placer. Muchas gracias. un abrazo. Muchas Un gracias. abrazo. Carlos, Gracias a todos a nuestros Gracias todos, oyentes. gracias. Nos a todos. vemos. Muchas Hasta gracias. pronto.